Estoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46. Marcos, capítulo 10, verso 46. Predico desde los 20 años, tengo 44 y nunca prediqué este pasaje. En 24 años nunca prediqué este pasaje que voy a predicar ahora. Y es conocido. Así que tengo expectativas. Marcos capítulo 10, verso 46. Es un texto conocidísimo, pero mire lo que dice. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Extraordinario el pasaje, el milagro, la sencillez, la simpleza de Jesús para devolverle la felicidad en pocos momentos a una persona. ¿Cuántos dicen amén? Un encuentro inesperado. A lo mejor fue una mañana más para Bartimeo, a lo mejor fue un día más donde algún lazarillo, alguien lo guió hasta ese lugar a las afueras de Jericó, para que sea un día más, para que una limosna más, para que una vez más pudiera mendigar y llevarse el pan a la boca. A lo mejor fue un día como tantos de los nuestros. Pero el texto ubica el acontecimiento de un encuentro milagroso con Jesús, no cuando Jesús y sus discípulos entran a una ciudad, como comúnmente sucede. Usted va a encontrar un montón de pasajes en los evangelios, donde dice que Jesús, al entrar en la ciudad, encontró un leproso. Al entrar en la ciudad, resucitó un muerto. Al entrar en la ciudad, encontró muchos enfermos. Casi siempre dice al entrar, si no, léalo. Acá todo lo contrario a lo que comúnmente sucede. Ya casi despidiéndose del lugar. Vea el verso 46. La última parte. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó. El hecho no sucede cuando Jesús entra a la ciudad. Había expectativa por la presencia de Jesús en ese lugar. Seguramente la voz ya se había corrido, ya se había amplificado la noticia de que el maestro estaba en ese lugar. Jesús era un hombre conocido. Pero no aconteció nada que diera mérito a escribir acerca de esa visita de Jesús a Jericó. Sino que dice, ya casi saliendo, al salir de Jericó. Mayormente Jesús, al entrar a una ciudad, ya la impacta con un milagro, un discurso de autoridad, como quien somete a su audiencia a que escuche el anuncio del reino de Dios. Algunas veces los milagros que podemos esperar en nuestras vidas
no irrumpen cuando Jesús entra en la ciudad del alma y del corazón. Hay gente que en las campañas, cuando se lo lleva a tener un encuentro con Jesús, es impactado por un milagro, una emplomadura de muela, la sanidad de un cáncer, la crecida de un miembro amputado, como ha acontecido, milagros maravillosos, extraordinarios, sobrenaturales, por eso la palabra milagro, porque no se puede describir. Pero hay veces a uno lo llevan a una iglesia, a una campaña, a un lugar, y no acontece nada. Hay veces la manifestación de Dios no acontece en la manera convencional que esperamos. Bueno, ahora voy a estar con Dios y algo va a ocurrir. Sino cuando pareciera que Jesús pasa inadvertido ya para irse. Creemos que Jesús se va a ir a otra parte y dejó nuestra obra inconclusa. Sin embargo, ya a punto de partir, al salir, al despedirse del lugar, cuando la expectativa de satisfacer una necesidad se frustra, ahí aparece. ¿Y qué dice el verso 51? Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Hermosa pregunta. ¿No sabía Jesús lo que necesitaba este hombre? Seguro. Es una pregunta retórica, es una pregunta que no se responde. Pero quería arrancar de lo profundo de este hombre su deseo, su anhelo, su necesidad imperiosa. Pregúntele al de al lado, ¿qué quieres que te haga? ¿Habrá alguien en esta noche que podrá decir, no, nada? ¿Habrá alguien? Pregúntele al de al lado, ¿qué quieres que te haga? Pregúnteme a mí, ¿qué quieres que te haga? Un montón de cosas. Creo que no pondría en orden de prioridades algunas, que otras sí, otras que no, pero un montón de cosas. Porque cada vez que Jesús se apersona, Él viene para hacer algo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no estás aquí solamente para venir a cumplir con un programa de culto de miércoles, no viniste para escucharnos a nosotros, no viniste para sentarte, poner la cola en la silla y cumplir con la religión, viniste para que el Señor haga algo en tu vida. ¿Qué quieres que te haga? Ya con esa palabra que empieza, con esa expresión, con esa pregunta, nos da expectativa, nos da pie, nos incita a pedir y a confiar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Claro que sí. Ahora, esto era a modo de introducción. Veamos quién era Bartimeo. Le dije que es la primera vez que predico este pasaje en 24 años. Nunca lo prediqué, así que tengo para escribir volúmenes. ¿Qué le parece? Después va a salir en lección de célula. ¿Quién era Bartimeo? Veamos quién era. Primero, era un verdadero judío. Pero así en esa expresión con la que lo presenta el texto parece más bien un lingera, un mendigo, una persona desechada de la sociedad. No era cualquiera Bartimeo. Ahora vamos a ver. Era un verdadero judío religioso. Primero, él lo llama a Jesús en el versículo 47. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hijo de David es uno de los pocos personajes anónimos que Jesús encuentra en el camino que le adjudica a Jesús un título mesiánico. No es cualquier cosa. Ni los religiosos del templo se atrevieron a llamarlo a Jesús hijo de David, porque en todo caso lo tendrían que haber coronado como rey, como Mesías, y no lo hubieran matado. Yo creo que el ciego
ciego y todo, estaba ahí bajo la inspiración de Dios. Era un religioso y él entendía que Jesús, de alguna manera, o por revelación o por sentido común, era el hijo de David. Era la descendencia de la genealogía, el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Yo no sé de dónde sacó. Seguramente lo hacían callar, como leemos en el texto más adelante, porque le estaban diciendo: ¿cómo le vas a adjudicar semejante título a este hombre? Seguramente muchos le habrán dicho: no le digas eso, porque es un título que le podía quedar grande a cualquier mortal. ¿Me está siguiendo? Hijo de David. Eso lo coloca en la escena de un judío religioso. Lo segundo que lo hace un judío religioso, una persona devota de Dios, es el verso 50. Dice: él entonces, arrojando su capa, el texto lo describe como capa, pero no es una capa, es un manto, es un talit. Usted habrá visto talit cuando yo se lo mostré aquí varias veces, ¿verdad que sí? Ese manto de los judíos con todo borlas y con flecos en las puntas. Eso era un elemento tradicional, como el poncho del gaucho argentino, ¿sí?, que lo relaciona directamente con su cultura, pero el manto tiene varios significados. Primero, que el manto significa la palabra de Dios. Al cubrirse un judío con el manto, estaba cubriéndose con la ley, con la palabra, pero también el manto representa o representaba la cobertura de Dios. Estaba cubierto con la presencia de Dios. Eso también lo destacaba y lo hacía un judío religioso, un judío devoto. Pero le quiero decir algo en esta noche. Así y todo, diciéndole un título mesiánico a Jesús, cubierto con el manto de un judío, así y todo, hay gente que con religión y con tradición cristiana y todo, sigue mendigando en la vida. Es que no es solo el haber oído de Jesús, como en el caso de este hombre, lo que te saca de la miseria, lo que te saca de la decadencia moral, sino un verdadero encuentro con Él. El título del mensaje es: el honor no mendiga. Dígalo conmigo: el honor no mendiga. Ese es el título del mensaje. El honor nunca mendiga. Y Bartimeo es un conjunto de dos palabras. En realidad su nombre está compuesto por dos realidades que se usaban. Diga conmigo: Bartimeo. En arameo, bar, con B larga, bar, es hijo. Y el nombre Timeo viene del griego timao, que significa honor. Entonces significa el nombre Bartimeo, del ciego, hijo de honor. Era un hijo de honor. Ahora, ¿cómo se puede interpretar esto? Lo paradójico de la escena, del pasaje, lo irónico del asunto, es que un hijo de honor mendigaba, vivía de la caridad de los transeúntes, dependía de las limosnas de los caminantes. Eso no se puede aceptar jamás. Era un hijo de honor porque su nombre así lo capitulaba, lo titulaba. Pero, hermanos queridos, déjeme decirle que trayéndolo al plano espiritual de la cristiandad, hoy ocurre exactamente lo mismo con los creyentes. Su falta de visión los ha puesto en una ceguera a las riquezas insondables de Dios. Hoy tenemos centenares de creyentes, centenares de cristianos que tienen la religión, que tienen el título mesiánico, que tienen la palabra,
pero sin embargo, con nombre de honor y todo, están sentados a la vera del camino mendigando. Pedro dice, más vosotros, apelando a nuestra identidad, vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Diga al de al lado, vos sos un hijo de honor. Dios te ha colocado en un rango de posición. Dios te ha colocado en un rango de autoridad. Sin embargo, hay veces la vida nos hace creer que somos eternos mendigos, que vamos a estar siempre a la vera del camino mientras que otros transitan. Quiero decirle, hermanos queridos, que lo que hoy necesitamos, a más de el valor agregado de nuestro título de honor, es abrir los ojos nuevamente. Fueron las palabras de este hombre a Jesús. No le dijo, saname la ceguera. No es que le está diciendo, nunca tuve la experiencia de ver, de descifrar los colores. Lo que le está diciendo Bartimeo es que recobre la vista. No hay peor cosa para una persona. El que nació ciego, nació ciego. Una vez le pregunté a un ciego, esto es literal, ¿cómo sueñan los ciegos? ¿Por qué me pregunta eso? Me dice. Porque nuestros sueños, le dije, cuando dormimos, se alimentan de las imágenes que vamos recobrando durante todo el día. Mezcladas con sentimientos, mezcladas con alegrías, con frustraciones. Ahí elaboramos nuestros sueños, en el dormir. Él dijo, yo sueño con voces, yo sueño con ruidos, pero todo es oscuridad. ¿Será que nosotros, a más del título de hijo de honor, tenemos que recobrar lo que alguna vez hemos visto en Dios? Lo que alguna vez fue para nosotros el vislumbrar, lo que para alguna vez para nosotros Jesús fue el sol de justicia, como dice Malaquías, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. No será, hermanos queridos, que hay veces la rutina de la vida cotidiana, las crisis, los infortunios, las pérdidas, los problemas, nos han cegado a poder ver nuevamente la esperanza, la oportunidad, la alegría, el gozo, la fe, la buena intención. Creo que en esta noche nos vamos a ir de este lugar con el título de honor, bien merecido que lo tenemos por los méritos de Cristo, pero también nos iremos con una visión recobrada. Dios el Padre te ha hecho un hijo de honor a través de Jesús y el perdón de tus pecados. No vivas de migajas teniendo el pan nuestro de cada día. Bartimeo era hijo de honor y mendigaba al pie del camino. No vivas enfermo cuando Dios ha dicho que por sus llagas fuimos nosotros curados. No vivas recluido y sentado, incapacitado de ver a Jesús cuando Él está pasando cerca de tu vida. Hay gente que Dios constantemente lo está llamando. Hay gente a la cual Dios constantemente le está enviando señales para que se acerquen más a Él, para que lo busquen más a Él, para que acudan a Él, para que respondan al llamado de Él. Sin embargo, no las podemos ver, no las podemos divisar. Es como que nuestro entendimiento espiritual se ha entenebrecido. Es como que el discernimiento se terminó opacando y ahora no vemos más que lo que veía Bartimeo, su religión, su capa, su título mesiánico, pero de ahí no lo podías sacar. Quiero decirte, hermanos queridos, que la vida cristiana no está en el componente, en los ingredientes o en el cóctel de la liturgia, del caminar todo el día con la Biblia abajo del brazo, del saludarte con alguien, decirle Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, sino que la vida cristiana tiene criterio, tiene sentido, tiene pasión, tiene color. Algunos están más muertos adentro que lo que estaban afuera en sus delitos y pecados.
Pero en el verso 47 y 48 dice algo que me quiero parar en esta noche. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya lo leímos. Note el 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. ¿Qué le parece? El momento para no callar. El momento y la oportunidad. Quiero decirte hoy, en esta noche, en sencillas palabras, que hay oportunidades en la vida que no podés dejar pasar de largo. Quiero decirte, lisa y llanamente, que siempre que se te presenten oportunidades en la vida, habrá quienes preferirán amordazarte, tenerte amordazado. Pero no calles. Es tu momento, es tu hora, es tu oportunidad. Martin Luther King, este pastor negro, bautista, teólogo y político, dijo: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Es una ironía. El dicho popular dice: el que calla otorga. Martin Luther King decía: no me preocupa los que gritan desaforadamente, equivocados o no, me preocupa aquellos que guardan silencio y que solapadamente están agazapados esperando la oportunidad de dar su arañazo. Al ciego lo querían callar, lo reprendían para que se callase. Pero él entendía que era su oportunidad de encontrarse con Jesús, de volver a ver los colores, de recobrar la vista. Tenía religión, pero le faltaba el espíritu de la religión, que era Jesús de Nazaret. Ahora, en el verso 46 encuentro algo también extraordinario. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, ya dijimos que significaba hijo de honor, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Dónde se encontraba él? Recuerde que estaba en las afueras de la ciudad. Recuerde que Jesús es el milagro diferente a otras oportunidades cuando entra a una ciudad, sino ahora que cuando sale, cuando la expectativa parece estar frustrada, es ahí donde Él nos impacta, nos vuelve a poner en vilo, nos vuelve a despertar la emoción, la expectativa, el milagro. Pero dice el texto, estaba junto al camino. Pero en el verso 52 recibe la vista. Jesús le dijo, 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre, que vuelva a tener, que vuelva a ser como antes, la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, enseguida. Y seguía a Jesús en el camino. Remarque esa expresión: seguía a Jesús en el camino. Verso 52. Verso 46. Estaba sentado junto al camino. Verso 52. Seguía a Jesús en el camino. Verso 46. Estaba sentado junto al camino. Verso 52, seguía a Jesús en el camino. Verso 46, estaba junto al camino. No me tildé, lo estoy haciendo a propósito. Seguía a Jesús. Verso 46.
recobró la vista y al recobrar la vista recobra el sentido común. Al recobrar la vista recobra el criterio. Y ahora ya no es uno más de los que están viendo cómo pasa la multitud. Ahora es un rol protagónico el que él tiene. Antes estaba en la tribuna, antes era el panelista, antes estaba de opinólogo. Ahora él es el protagonista que está siendo uno más con los discípulos de Jesús, siguiéndole. Hermanos queridos, Jesús lo puso en marcha, Jesús lo encaminó otra vez a su destino. Jesús le traza una hoja de ruta de victoria y de bendición. Antes estaba junto al camino y veía pasar frente a él las oportunidades. Ahora está en el camino y es protagonista junto con Jesús de sus logros. Hoy la iglesia tiene dos caminos, dos alternativas. O estás junto o estás en el camino. El que está junto al camino tiene religión, porque Bartimeo tenía religión, pero estaba ciego. El que está en el camino sigue a Jesús de primera mano. Y el último detalle es que pasó de estar sentado a caminar. Pasó de estar mendigando a arrojar su miseria. Pasó de levantarse a ponerse en marcha. Cierro con el verso 50. Él entonces, arrojando su capa. Muchos relacionan que Bartimeo arroja su capa y lo relacionan con su vieja vida. Y es cierto. Para seguir a Jesús hay que arrojar cosas que nos detienen. Es cierto que hay que despojarse de cosas. ¿Cuántos se han despojado de cosas para seguir a Jesús? Él nos ha ayudado a despojarnos de vicios, de mentiras, de temores, de placeres deshonestos, de excesos. Hemos arrojado la capa que nos tenía recluidos a la miseria, sentados junto al camino, ciegos sin poder ver que éramos pecadores. Los que han relacionado el arrojar la capa con la vieja vida están muy acertados, pero yo lo quiero relacionar con la religión muerta y estructurada a la que muchas veces nos acostumbramos. Un verdadero encuentro con Jesús te devuelve la fe, la visión, la esperanza. Pero mientras estés bajo la capa de ser obsecuente, mientras estés bajo la capa de ser transigente con la vieja vida, mientras estés bajo la capa de la autojustificación, mientras estés bajo la capa de la duda, de la incredulidad, de la sospecha, de la intencionalidad de la vida, mirando a todos con desconfianza dónde vendrá la puñalada trapera, mientras estés bajo la capa y bajo esa cáscara de incertidumbre, y de una vez por todas digas, me despojo de todo y sigo a Jesús, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Me gustan las palabras de Esther, cuando le dijeron, ¿cómo vas a presentarte ante el rey siendo judía? Presentarte como una de las doncellas que van a calificar para ese casting de ser reina. Ella dijo, entraré al palacio del rey y si perezco, que perezca. Hermanos queridos, de una vez por todas, juguémonos por lo que creemos, juguémonos por nuestras convicciones, juguémonos por la fe de Jesús, juguémonos por la vocación de la cristiandad. Arrojemos de una vez por todas la capa, lo que nos tiene agazapado, bajo lo que estamos camuflados, bajo los recursos que nos escondemos. Esos mecanismos de defensa que muchas veces los utilizamos para sentirnos más protegidos.